bien, Segunda de Reyes, capítulo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, se refiere a un hombre, a un rey recién constituido en el pueblo de Dios, Ezequías. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quiero aclarar algo, David era su bisabuelo, no era su papá. Su papá se llamaba Acaz, pero aquí hace alusión a alguien que fue importante en su familia, que era el rey David. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y luego dice, él quitó los lugares altos. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehuastán, que esto significa cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En otras palabras, se expandió. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, en esta hora queremos pedirte que tú nos bendigas a través de tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser bendecidos a través de tu palabra en esta hora, y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús. Señor, yo pido que en esta hora tu palabra hable a nuestro corazón directamente. Trae, Señor, transformación, trae vida, trae esperanza, trae libertad, Señor, en tu nombre precioso. Amén y amén. Este tema que se llama renovación y reforma. Cuando nosotros vamos a la Biblia presenta como una necesidad el que el creyente sea renovado, que sea renovado día con día. La Biblia habla que debemos de renovar nuestra mente, que debemos de ser renovados en nuestra vida espiritual. La Biblia habla de la importancia de la renovación espiritual. Permítame entonces decirle que yo encuentro que para que sucedan cosas profundas en nuestra vida o en una congregación, es necesario comenzar con una renovación y luego una reforma, y luego el resultado será una transformación. Permítame decirle que muchas veces a lo mejor nosotros hemos sentido la inquietud de decir, yo necesito buscar más de Dios, yo necesito consagrarme más, yo necesito comprometerme más. De pronto existe esa necesidad en nuestro corazón, o esa inquietud en nuestro corazón. Primero que nada quisiera comentar ¿cuándo es necesaria una renovación espiritual en nuestra vida? ¿Cuándo será necesaria y qué señales hay cuando yo necesito ser renovado, o una iglesia necesita ser renovado y pasar por un proceso de reforma hasta una transformación, si se puede decir de esta manera? Primero que nada, entiendo que necesito ser renovado cuando hay crisis espirituales en mi vida y en la congregación. Entiendo que necesito ser renovado cuando mi vida devocional o altar de oración está decaído, o a lo mejor hace mucho que lo he abandonado. Entiendo que necesito una renovación cuando prevalece lo falso y la mentira, y la verdad de Dios es ignorada. Entendemos que es necesaria una renovación cuando la religiosidad y el conformismo han atrapado a la vida del creyente. Cuando el sistema babilónico gobierna por encima de lo divino. ¿Qué es lo que quiere decir con eso, pastor? Cuando la maldad impera, cuando lo oculto prevalece en lugar de la verdad de Dios.
Cuando la iglesia necesita una renovación, cuando la iglesia cree en la gracia pero vive bajo la ley. Cuando no hemos entendido plenamente el concepto de gracia, que no es libertinaje, sino es compromiso, pero tampoco caemos en el terreno del legalismo. Necesitamos una renovación cuando la palabra de Dios ha perdido su centralidad y su poder en la vida de cada creyente. Necesitamos una renovación urgente, hermanos, cuando la iglesia ya no es la luz ni la sal del mundo. Y permítame decirle que el que le puso este calificativo y este desafío fue Jesús. Él dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que nosotros éramos la sal de la tierra, y que nuestra luz debía de alumbrar no solamente a los que están en casa, sino a los que están fuera de casa. Oye, necesitamos una renovación espiritual cuando la iglesia ya no es relevante en la sociedad, y debemos de preguntarnos entonces, hermanos, si estamos impactando como creyentes el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Y yo quiero detenerme aquí poquito, porque a lo mejor digo muchas cosas y las digo muy apresurada. Cuando la iglesia ya no es relevante en la sociedad, debemos de preguntarnos si estamos impactando como creyentes en el medio que nosotros nos desarrollamos. Si estamos impactando a otras personas en la maquiladora, en la empresa, en el negocio, en la escuela donde nosotros nos desarrollamos, o simple y sencillamente ya hemos perdido el sabor y el sazón, si se puede decir de esa manera. ¿Cuándo necesitamos ser renovados espiritualmente? Cuando el poder del Espíritu Santo no fluye con la libertad que debiera de fluir, o que en algún momento fluía en nuestra vida o en nuestra congregación. Cuando alguna de estas señales se hacen presentes, creo que será necesaria, hermanos, una transformación integral en nuestra vida como creyentes, pero también una transformación integral en nuestra vida de iglesia. Quise tomar este pasaje porque el pasaje me habla de una renovación, pero también me habla de una reforma que sucedió en aquel entonces, cuando este hombre o este joven llegó a ser rey de Israel. Llama mi atención poderosamente. Era demasiado joven, le voy a ser sincero, 25 años tenía para un compromiso tan grande. De hecho, cuando este joven llamado Ezequías llega y es constituido como rey de su nación, lo cual era un gran privilegio y una gran bendición, la realidad, hermanos, que existía un caos social y existía un caos espiritual. Yo quiero decir algo: regularmente cuando hay un caos espiritual existe un caos social. Se lo voy a repetir: regularmente cuando existe un caos espiritual existe un caos social. Y eso analícelo detenidamente en todos los aspectos que estoy hablando. Cuando llegue Ezequías, se da cuenta de que la nación está en un momento crítico y que es necesario un cambio, que es necesaria una transformación, que es necesaria una renovación. Permítame decirle que no vamos a cambiar con aquello que ya nos hemos acostumbrado. Se lo voy a repetir nuevamente: no será cambiado aquello con lo cual nosotros nos hayamos habituado y lo hayamos asentado en nuestra vida. Solo será cambiado aquello que nos causa incomodidad, o que determinemos que no es correcto delante de Dios, o que no nos sentimos bien en nuestro corazón. Se puede decir entonces que Ezequías fue un hombre que tuvo que luchar contra la corriente. No estoy diciendo que es nada fácil. Fíjese, hace un momento yo hice la aclaración que David no era el papá de Ezequías, sino que había sido Acaz. Y la realidad es que el padre de Ezequías, este hombre llamado Acaz, la verdad es que había dejado a la nación en un caos social y en un caos espiritual. Cuando tú analizas, y yo te invito para que en tu casa veas estos pasajes, te darás cuenta del punto o de la latitud en la cual, hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde el rumbo en el sentido espiritual. Fíjese, este hombre llamado Acaz, el padre de Ezequías que estamos hablando, llegó un momento en el que él fue a enfrentarse con los asirios, y cuando fue derrotado en aquel lugar, entonces él quitó toda su confianza en Dios, y él llegó a una conclusión y dijo: los dioses de los asirios son más poderosos que el Dios de Israel.
y por lo tanto ahora voy a servir a los dioses de los asirios. Esto habla de era un hombre que no tenía convicciones profundas en Dios. Era un hombre que estaba dispuesto a cambiar y a transicionar su fe. Oye, en otras palabras, oye, este hombre no solamente cambió su forma de adoración, sino que trajo la adoración falsa, y hubo una mezcla en Israel, porque él introdujo algunas cosas paganas en el culto a Dios, y a eso se le llama sincretismo. En otras palabras, él revolvió lo falso, oye, con lo santo, lo profano con lo santo, y él lo asentaba, y como era el rey, pues nadie le podía decir nada. En otras palabras, al final de su reinado, él terminó cerrando las puertas del templo y despidiendo a todos los sacerdotes. En otras palabras, clausurando el culto a Dios verdadero. Y permítame decirle que la nación de Israel, la vida nacional giraba alrededor de la adoración, giraba alrededor de su Dios, si se puede decir de esa manera. Hay muchos pasajes en la Escritura donde nos dicen que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, Acaz le estaba dando como rey, oye, la espalda a Dios, y por lo tanto, si él le daba la espalda a Dios, entonces venían situaciones muy difíciles sobre la nación. Llegó hasta tal punto este hombre llamado Acaz, el padre de Ezequías, que llegó el momento en que despojó hasta el templo y pagó parte como rescate para no ser llevado prisionero, o en otras palabras, entregó las riquezas de la nación y riquezas que había en el mismo templo. Llama mi atención profundamente que bajo ese contexto espiritual y bajo ese caos social es que llega Ezequías. Llega y se encuentra, oye, a una nación desolada, y llega y se encuentra a un templo que estaba cerrado. En otras palabras, existía mucha presión en todos los aspectos, en el aspecto social como en el aspecto espiritual. Pero había algo diferente en el corazón de Ezequías, y esto es importante. Yo no sé qué clase de herencia espiritual tú hayas tenido, porque en ocasiones nuestras herencias espirituales y nuestros padres o los que nos antecedieron en la fe no fueron buenos creyentes. Entonces, en cierto sentido, hay una influencia que puede afectarnos a nosotros como creyentes. ¿Qué estoy diciendo? Que el papá de Ezequías no fue modelo de creyente, ni modelo de rey, ni modelo de padre, pero Ezequías decidió romper con ese estigma, decidió romper con esa maldición, decidió levantarse y hacer algo diferente. Llama mi atención poderosamente que este hombre tuvo anhelo por las cosas de Dios. Lo primero que este hombre llamado Ezequías hace, oye, es, amado hermano, abrir las puertas del templo y decide, oye, limpiar la casa de Dios, si se puede decir de esa manera. Las renovaciones, oye, las renovaciones y las reformas suelen ser radicales. Las medidas que tomaría en lo sucesivo Ezequías eran decisiones radicales. Jesús dijo en esta misma línea de pensamiento, pues nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. En otras palabras, si va a ser una reforma espiritual y si va a haber una renovación espiritual, necesitamos considerar seriamente, oye, que de verdad sea una reforma y una renovación de fondo. Estoy hablando entonces que Ezequías toma algunas determinaciones que son importantes y que llevan a la nación a una renovación en el sentido espiritual. Lo primero que hace Ezequías, amado hermano, es romper con el poder del pecado. Todo lo que había hecho su papá había traído maldición y opresión sobre su nación. Él decidió entonces romper con todo lo que implicaba pecado, romper con todo lo que implicaba idolatría, romper, oye, y darle, vamos, en otras palabras, darle la vuelta a la hoja y decir: aquí vamos a tener un nuevo comienzo. No solamente llega y abre las puertas del templo, sino que va y busca a los sacerdotes y les insta que busquen a Dios y que se santifiquen. Oye, había una preocupación por las cosas de Dios, si se puede decir. Para romper con el pecado
solo es a través del establecimiento de la verdad. Jesús dijo, y esto es para nosotros hoy, hermanos, a lo mejor nosotros no tenemos ese problema hablando del templo, pero es importante que la verdad del Señor prevalezca en nuestro corazón y que todo arraigo de pecado sea erradicado de nuestra vida. En otras palabras, porque a lo mejor hay personas que aún están luchando con el pecado, y la palabra de Dios dice, y la verdad os libertará. Estoy diciendo la verdad de Dios. La verdad tiene el poder de libertar al hombre. En otras palabras, y conoceréis la verdad. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy el camino. El conocimiento de la verdad te hace libre del pecado. En una ocasión llegó una persona y le decía a un pastor, tengo problemas de homosexualismo, dígame cuál es la solución. Y vino la palabra y el texto, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Para romper con el poder del pecado es necesario caminar en la verdad de la palabra. Dice que este hombre hizo conforme a lo que su padre David había hecho. No es la verdad que se escucha, sino es la verdad que nosotros asimilamos. Se lo voy a repetir. Bien podemos escuchar, o semana a semana nosotros estamos escuchando verdades profundas de la palabra de Dios, pero no es la verdad que se escucha, sino la verdad que se asimila, la verdad que se toma en el corazón. Esa es la verdad que rompe el poder del pecado en nuestra vida. El jueves yo decía que alrededor de nuestra vida el creyente está rodeado de pecado. El mundo está inundado de pecado. Pero vamos, no solamente la verdad, sino que la Biblia me dice claramente que nosotros contamos hoy con la preciosa y poderosa ayuda del Espíritu Santo, que nosotros contamos hoy con el poder de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando estoy hablando del poder de la sangre de Jesús, hago alusión al Calvario. Lo que se hizo en la cruz del Calvario es poderoso y es libertador. Lo que sucedió en la cruz del Calvario me limpia, me libera, me restaura, me restituye, me levanta. Lo que Cristo hizo, derramar su sangre, oye, en la cruz del Calvario, entregar su vida en aquel lugar, entonces eso me repercute. Si yo lo creo, si yo lo tomo, si yo lo acepto, entonces soy libre para la gloria de Dios del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder en mí, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y si le vas a dar un aplauso, dáselo bien fuerte al Señor. Tal vez algunos digan, ¿y qué, hermanos, si vuelvo a pecar? La Biblia dice en relación a eso, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos, que podemos acercarnos nosotros confiadamente hasta el trono de la gracia, y encontraremos entonces el oportuno socorro. Llama mi atención entonces que la primera acción decisiva que hace Ezequías es romper con el poder del pecado, establecer entonces el culto a Dios, limpiar la casa. Renovación tiene que ver con la decisión de los creyentes de rendir las vidas sin reservas a Dios. Se lo voy a repetir. Renovación tiene que ver con la decisión del creyente de rendir sin reservas su vida a Dios. Permítame decirle que cuando nosotros tomamos esta decisión, el Espíritu Santo entonces nos ayuda en eso. Ese es el principio de las cosas que hace Ezequías. La segunda cosa trascendente e importante que hace Ezequías y que llevó a la nación a una renovación, oye, y a una reforma, es que Ezequías decidió romper con el poder de la idolatría, hermanos. Segunda cosa importante, cuando Ezequías empieza a reinar, se da cuenta que alrededor de Israel, de la nación de Israel, en los lugares altos había lugares de adoración. Cuando se menciona los lugares altos en la Biblia, se refiere a cultos a dioses ajenos, a cultos paganos, si se puede decir de esa manera. Desde la antigüedad los lugares altos eran tomados por sacerdotes, brujos, hechiceros, oye, para rendir culto y presentar sacrificios, si se puede decir de esa manera. Permítame decirle que ese mismo sistema sigue operando en las tinieblas.
Hace no mucho tiempo, aquí cerca de Delicias, en una ciudad, en una cueva, encontraron indicios de que allí había sacrificios, un lugar alto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que el enemigo usa los lugares altos para marcar las ciudades. Pero estoy hablando entonces que cuando Ezequías se da cuenta que había muchos lugares de adoración, la adoración estaba centralizada, oye, en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Dios. De hecho, había una agenda y había un calendario para que todos los creyentes tuvieran fiestas y tiempos para venir a adorar a Jerusalén. El templo era el lugar principal de adoración. El templo era la sede principal de adoración. Ese era el punto. Llama mi atención que el Señor es claro, pero llama que no solamente tira a los lugares altos, sino que manda también destruir los altares que habían sido levantados para la diosa Acera, diosa de la fertilidad. Y tal vez para nosotros, cuando leemos la Biblia, como que pues dice, bueno, uno más. Permítame decirle que esa deidad o ese ídolo estaba relacionado con la diosa de la fertilidad. Ella era la diosa de la fertilidad. Era un culto de los cananeos, traído por los fenicios. Ahí los historiadores tienen algunas cosas, dicen que se originan en un lugar u otro, pero el punto es el siguiente. La realidad es, dado que era una de las principales deidades, entonces era un culto en el cual se promovía la promiscuidad sexual. Existían entonces sacerdotisas que eran consideradas sagradas, en otras palabras, prostitutas santas, para que mejor me entiendan. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que eso estaba reinando y había sido apalado por un rey de Israel llamado Acaz. En otras palabras, cuando llega Ezequías, dice: fuera los lugares altos, fuera todo culto profano, fuera toda inmoralidad. Estamos hablando de una renovación, estamos hablando de una reforma. Mandó quitar todas aquellas cosas. Pero tal vez algunos digan, bueno, ¿y esa qué aplicación tiene para nosotros hoy, pastor? Permítame decirle que la realidad bíblica, entonces, el sentido estricto de la palabra idolatría tiene que ver con todo aquello que se antepone a Dios. A ver si me entendió. Cuando se habla desde el punto de vista, oye, el concepto profundo de idolatría no solamente es rendir culto a dioses ajenos, sino anteponer, o todo aquello que se antepone ante Dios en un momento dado es considerado como idolatría. Se lo voy a decir de una manera más sencilla, más directa y más seca. Idolatría puede constituirse una novia cuando es más importante que Dios, mi esposa o mi esposo cuando es más importante que Dios, mi trabajo cuando toma prioridad en el aspecto espiritual de mi vida. Yo sé que tenemos que trabajar. Oye, pasatiempos. Muchas personas en ocasiones están tan metidas en estas cosas. Diversiones, cuando en algún momento dado, yo no estoy diciendo que vamos a ser personas antisociales. Yo sé que cada cosa tiene su lugar, pero permítame decirle, la verdad es que hay veces hay personas, oye, que en algún momento dado no dan su mejor tiempo a Dios por pasatiempos o diversiones, o simple y sencillamente su vida está tan ligada, tan afanada. Y estoy diciendo que idolatría es todo lo que se opone o lo que se antepone a Dios. Todo lo que nosotros determinamos, oye, más importante. A lo mejor si yo le dijera a alguno de ustedes, hay algo más importante que Dios, y a lo mejor la mayoría diríamos que no. Pero en la realidad, a lo mejor hay otras cosas, hermanos, que son más importantes y que no nos atreveríamos a decir esto es más importante. Podemos decir que el libro del Éxodo, en el primer mandamiento, nos exhorta o nos habla, oye, claramente acerca de la idolatría. Y una gran parte de la ley que aparece en el Antiguo Testamento
son amonestaciones simple y sencillamente con la idolatría. El libro de Éxodo es tan radical que en algún momento pone, oye, la realidad entre la verdadera adoración y la idolatría, y en un resumen un comentarista dice: adoramos a Dios o terminamos adorando alguna otra cosa. No existe la posibilidad, dice, de no adorar a nada. En otras palabras, si no es el primer lugar Dios en nuestra vida, entonces algo está tomando el primer lugar en nuestra vida. Estoy diciendo que Ezequías, porque estoy hablando de renovación y de reforma. Estoy hablando que para que exista una renovación y una reforma, se tiene que tratar con el pecado que existe en nuestra vida. Se tiene que tratar el pecado que existe en nuestra congregación, pero también se tiene que tratar, oye, con la idolatría, y se tiene que romper con todo el poder de la idolatría que existe en nuestro alrededor. Tercera determinación que toma Ezequías, que llevaron a la nación a una renovación espiritual. Ezequías decidió romper con el poder de la tradición, hermanos. La Biblia menciona en los versículos que acabamos de leer que cuando Ezequías abrió las puertas del templo, se encontró con que en el templo había un espacio dedicado a una serpiente de bronce que estaba en ese lugar. Cuando Ezequías la voltea a ver, dice: ¿qué es esa cosa de bronce? En otras palabras, pregunta Nehuastán, ¿qué significa eso? Y le empezaron a decir: ¿sabes, Ezequías? Hace muchos años atrás, esa serpiente de bronce, Moisés la mandó levantar. Eso está en el libro de los Números, capítulo 21, en los primeros versículos. Dice que cuando el pueblo de Dios iba camino a la tierra prometida, dice que iban renegando, que iban enojados, que iban de mal humor, como que en otras palabras, como esos niños malcriados que los llevan a la fuerza. Y en el camino dice entonces que serpientes empezaron a morderlos y ellos empezaron a morir en el camino. Fue tan notorio lo que empezó a suceder que llegaron los ancianos y le dijeron: Moisés, sabes que las serpientes en el camino nos están matando y nos están dañando, ¿qué hacemos? Moisés dependía totalmente de Dios, y entonces Moisés le pregunta a Dios qué hacer. Y la idea venía de Dios, y Dios le dijo a Moisés: sabes, haz una serpiente de bronce, levántala sobre una asta. Dice: y todo aquel que mirase cuando fuese mordido y mirase la serpiente, entonces será sano. Si usted se fija en las instrucciones que se le dieron, era simple y sencillamente que el pueblo tenía que voltear a ver un referente de fe que había puesto Dios, pero no un lugar de adoración. En otras palabras, el Señor había dicho: pueden ver aquello y van a ser sanos. Cuando tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que Jesús mismo hace alusión a ese pasaje ahí en Juan capítulo 3, el versículo 14 o el 15. Él hace alusión, dice: así como Moisés levantó la serpiente, oye, en una asta en el desierto, y todo el que mirare será salvo, así el Hijo del Hombre entonces será levantado, y todo el que volteara a ver a Cristo, en otras palabras, será salvo. El punto es, hermanos, que aquella serpiente que había sido edificada como un medio de sanidad en algún momento, y esto de ninguna manera justifica su adoración, lo que había sido un medio de bendición, entonces se había convertido, amado hermano, en una piedra de tropiezo en la fe del pueblo de Dios. Me imagino que alguien empezó a llevarle una veladora, empezaron a presentarle incienso, empezaron a decir: eso es una cosa santa, eso tiene poderes, y empezaron a rendir un culto dentro de la misma casa de Dios. En otras palabras, oye, algo que había sido constituido para bien se constituyó para mal. Una de las cosas que hace Ezequías es necesario que las tradiciones, lo que no está establecido en la palabra como principio, tiene que salir de ahí.
En otras palabras, era necesario volver a la palabra, era necesario volver a los principios. Jesús en algún momento dado, fíjese, el Señor les dio la palabra y les dio la ley en el Antiguo Testamento. Ellos recibieron la palabra, pero no solamente quisieron creer a los principios, sino empezaron a poner pesadas cargas a los principios y a hacer interpretaciones que finalmente se llamaron las tradiciones de los ancianos. Por lo tanto, cuando una persona se convertía o cuando una persona aceptaba el judaísmo, oye, no solamente eran los principios, sino que todas las tradiciones de los ancianos. Un ejemplo para que me pueda entender así de sencillo. Y es ahí donde salieron los diferentes grupos fariseos y saduceos. Oye, por cierto que los fariseos eran los más rigurosos y los más estrictos en el sentido de guardar la ley y las tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, los fariseos se lavaban las manos hasta 7 veces porque era ordenanza de los ancianos antes de comer, si no todo se constituiría como algo inmundo. El punto es que no solamente llevaron eso al terreno higiénico, sino que también lo llevaron al terreno espiritual. Y llegó el momento en que las tradiciones eran más pesadas que el mandamiento. Y en otras palabras, el Señor le dijo a los fariseos que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y al último lo hacían un hijo del diablo. Se lo voy a decir en otras palabras, lo hacían un religioso de verdad, un religioso de hueso colorado, un fariseo de fariseos. La realidad es que estamos nosotros llamados a vivir en la libertad y no bajo el legalismo. Escúcheme bien, la iglesia está llamada a vivir bajo la libertad, pero en ninguna manera está llamado a vivir bajo el libertinaje. Algunos malinterpretan el aspecto, amado hermano, de libertad como libertinaje. La Biblia habla claramente. Oye, en algún momento dado, precisamente el sector religioso que existía y prevalecía y gobernaba en Israel fueron los peores enemigos de Jesús. Son los que lo acusaban, son los que lo perseguían, son los que le decían: Señor, ¿es lícito darle tributo al César? Son los que le decían: Señor, encontramos a esta mujer en el lecho del adulterio, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que la apedreemos, ¿y tú qué dices? Jesús dijo: el que esté libre tire de este pecado, tire la primera piedra. Esas personas, ¿qué estoy diciendo? Que cuando Ezequías llega al templo, se encuentra con que había muchas personas religiosas y muchas tradiciones que tenían que ser removidas. En pocas palabras, cuando Jesús trató esto, habló acerca del poder de las tradiciones y dijo: por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento, porque se olvidan de la misericordia y de la justicia de Dios. Permítame decirles que las tradiciones es un engaño religioso, pero curiosamente suele atraer a muchas personas. Estamos nosotros llamados, hermanos, más que ser religiosos, a ser verdaderos discípulos de Jesús. Más que ser personas desequilibradas en la fe, a ser personas bíblicas que conocen la palabra, que conocen el carácter y que han aceptado la gracia de Dios en su corazón, pero que conocen la misericordia, la justicia y la verdad que procede de Dios. La iglesia está llamada a brillar, y permítame decirle que la religiosidad suele encerrar a las personas en los templos, hermanos, y no mostrar la gracia y el amor de Dios allá afuera. La religiosidad es tan peligrosa porque tiene muchos argumentos, y la religiosidad en algún momento dado es un abortivo de la fe. En algún momento dado, las tradiciones o los religiosos se constituyen realmente en enemigos del reino de Dios. Llama mi atención lo que dice Ezequías: es necesario que saquemos esa cosa de este lugar. En otras palabras, vamos a quedarnos con la palabra, vamos a quedarnos con la verdad, vamos a quedarnos con la gracia, vamos a quedarnos con su espíritu, vamos a quedarnos con una relación verdadera, y lo demás tiene que salir fuera. Y sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Dije, sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Sea su nombre glorificado para siempre, hermanos. Yo que usted se lo daba bien fuerte. ¿Quiere que le diga una cosa?
Religiosos hay en todas partes. Religiosos hay entre los católicos que se van de rodillas de aquí hasta el tizonazo, pero en ocasiones religiosos también hay en el pueblo evangélico. Vamos a creer a la palabra y vamos a caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, amado hermano. Es impresionante. Yo nací, me crié en una iglesia, que era sumamente religiosa. La verdad es que ponían cargas tan pesadas a los creyentes y mayormente a las mujeres. Creemos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, pero también creemos, hermanos, en la verdad que nos habla de vivir una vida recta, pura y santa delante de Dios y ser lumbreras al mundo. Estamos llamados a hacer luz. Levante su mano y diga: yo soy de Cristo, yo soy de Cristo y su bendición está en mi vida. Cuarta cosa que decide entonces, que provoca una renovación y trae una reforma sobre una congregación o sobre una nación. Ya te dije que Ezequías decidió romper con el poder de la tradición, el poder de la idolatría, que es impresionante. Por cierto, antes de irme más adelante, ¿sabía usted que las naciones que son dadas más a la idolatría son las naciones que viven en pobreza más extrema? Y eso nada más, no le estoy hablando, dele una checadita al mundo y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Simple y sencillamente, hermanos, África, tan rica, con tantos recursos, pero con tanta hechicería, brujería, vive en una situación caótica, gran parte del África. Ezequías, entonces, estoy hablando de que rompe con el poder de las tradiciones, rompe con el poder de la idolatría y rompe con el poder del pecado. Tres cosas impresionantes que tienen que ver con mi vida devocional, con mi relación con Dios. Antes de ir más adelante, quisiera decirle: hay personas que están aquí por primera vez. La realidad es que Cristo quiere que usted entre en una relación personal. Que usted le conozca a Él de manera personal, que lo acepte en su corazón, que lo reciba hoy. Y cuando usted es sincero con Dios, la vida de Dios viene a su vida y usted es libre para servirle. Los que han tenido esta experiencia, levante su mano y diga conmigo amén. Cuarta cosa que hace Ezequías, que provoca una renovación y trae una reforma a su nación. Ezequías decidió romper con el poder del enemigo. Unas cosas son las cosas espirituales y otra cosa son los hombres, las naciones y los enemigos que tenía enfrente. Ezequiel, el papá de Ezequiel Acaz, había sido colonizado, había sido hecho tributario, había estado pagando impuestos, había estado pagando, para no ser destruido, para no ser removido. Llegó el momento en que él dio hasta las riquezas del templo. Cuando llega Ezequías y ve el panorama general, cómo está su nación, que están bajo oprobio, que están bajo deuda, que están bajo la bota del enemigo, entonces me da la impresión que la palabra tuvo relevancia. La palabra de Dios dice para el pueblo de Dios: estarán por encima y no por debajo, serán cabeza y no cola. Y entonces Ezequías supo que gran parte de la situación que prevalecía a nivel nación era, por causa de la opresión y del decaimiento espiritual, pero también porque habían sido hechos tributarios de las naciones. En otras palabras, el enemigo se estaba enseñoreando de su vida. El enemigo estaba tomando lo mejor de su nación. El enemigo estaba tomando las riquezas. El enemigo estaba tomando los impuestos. El enemigo, los podía esclavizar y llevarse a los mejores de sus hijos. Y entonces Ezequías decide entonces romper con el poder del enemigo y tomó una determinación: no más. A ver, diga conmigo: no más opresión. Dígalo con fuerza: no más opresión. Porque hay veces somos cristianos, amado hermano, y vivimos bajo la opresión del enemigo. En ocasiones hemos conocido al Señor, pero el enemigo nos ha oprimido en los aspectos económicos. El enemigo nos ha oprimido en los aspectos morales. El enemigo aún nos ha oprimido en los aspectos espirituales. Pero la verdad de Dios dice
que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Dije, seremos verdaderamente libres. No más, no más. Oye, tiene que haber un momento en el que te canses de esas situaciones y te levantes en fe en tu casa, en tu familia y en tu vida. No más vas a enseñorearte de mi casa, enemigo de mis almas. Oye, de mi alma, no más te vas a enseñorear de mi matrimonio, porque Cristo está de mi lado. Si Cristo está de su lado, dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. La verdad es, dijo Thomas Jefferson, Dios no tiene hijos esclavos, sino hijos libres. El mayor legado que tiene la humanidad es la libertad. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, estamos hablando entonces que el poder del enemigo no tendrá más parte ni suerte en mi vida? Muchas veces, muchas personas están llenas de temores. Hay creyentes que viven bajo temor. Hay creyentes que viven bajo traumas. Hay creyentes que viven bajo circunstancias muy adversas. Pero me gusta la decisión que toma Ezequías para él y para su nación. Le dice: no más, no más opresión, no más temor, no más tributos, no más tirar el dinero. Me levanto y tomo la libertad que me pertenece. Quisiera decirle que en la cruz del Calvario, así como en la cruz se efectuó nuestra redención, nuestra salvación, también en la cruz del Calvario operó nuestra liberación. La Biblia dice que Él destronó al diablo, lo exhibió públicamente, lo humilló, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y Jesús en la cruz del Calvario dijo unas palabras que son notorias e importantes este día: consumado es. Oye, en otras palabras, el sacrificio ya ha sido pagado y ahora soy libre. Dije, soy libre para adorar a Dios. Muchas veces hay cristianos, hermanos, que no tienen la libertad de levantar sus manos. Oye, hay inhibiciones dentro de ellos. Hay cosas que no le permiten adorar a Dios cuando todo el mundo está adorando a Dios. No más inhibiciones de carácter espiritual. Estamos llamados, oye, para glorificar su nombre. Hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Y permítame decirle entonces que el Señor nos ha hecho libres. Y dice que nos ha hecho libres para la gloria de su nombre. Simple y sencillamente. Llama mi atención que lo que hace Ezequías es una reforma de fondo. La reforma no es un acto de limpieza del templo y de quitar ciertas cosas. La reforma principal que hizo Ezequías estaba enfocado a regresar lo verdadero a la casa de Dios. Llamó a los levitas, llama mi atención que llama a los levitas, a los que adoraban, a los que servían, a los que intercedían por el pueblo. Los llama y los restituye en el ministerio. Luego hace una limpieza de la casa. Luego, oye, saca todo lo que es inmundo. Pero llama mi atención que para mí una de las cosas más relevantes e importantes dentro de esa reforma o esa renovación es que Él establece el verdadero culto al Dios verdadero. En otras palabras, volvió la adoración a Jerusalén, volvió la alabanza, volvieron los sacrificios, volvió las reuniones. Oye, en otras palabras, qué importante es esto. Logró romper con el poder del adversario. Y Israel tendría que ser llamada luz de las naciones, bendición a los pueblos. Quisiera mencionar que las reformas espirituales nos llevan a los fundamentos. En ninguna manera Ezequías levantó otro altar diferente, hizo otra clase de culto, sino simple y sencillamente estableció una adoración en espíritu y verdad. Se lo voy a repetir. Hizo que en la casa de Dios, hermanos, se volviese a escuchar la adoración genuina y el culto al Dios verdadero en aquel lugar. En otras palabras, una reforma lleva a una adoración en espíritu y en verdad, pero también lleva a un reconocimiento del poder de Dios y de su gracia sobre la vida del pueblo. Y una de las cosas importantes cuando estamos hablando de volver a los fundamentos es tener un encuentro con la palabra. Los fundamentos no se pueden cambiar ni quitar. Las formas tal vez sí. Estoy hablando
que a lo mejor, de ser necesario, es importante que tengamos un enfoque diferente. Es necesario que la iglesia mantenga una visión clara y precisa de su misión y el propósito para lo cual fue creado. Pero la realidad que nosotros como creyentes estamos llamados entonces, oye, a ser parte de esa renovación y de esa reforma. Concluyo con un pensamiento que llamó mi atención, porque la realidad es que primero viene una renovación, esto provoca una reforma o un avivamiento y luego una reforma. Podemos decir que solo existirá un avivamiento cuando exista una convicción profunda y una búsqueda ansiosa, oye, que nos, en relación a Dios y a su presencia. Podemos decir que solo existirá un verdadero avivamiento cuando el creyente se despoje de todo peso que lo agobia y entonces empiece a buscar su presencia con una sed como nunca, sin reservas. Solo vendrá un despertamiento, un avivamiento, cuando el arrepentimiento es seguido de una sincera restitución. El avivamiento se dará cuando en cada rincón de nuestro corazón se ha llenado con la gracia y el poder de Jesucristo. El avivamiento se dará cuando haya una entrega completa de nuestra voluntad a Dios. Y yo quisiera detenerme un poquito aquí. Podemos a lo mejor venir a las reuniones, participar en algún ministerio, ser parte de la adoración, pero a lo mejor la realidad es que no le hemos entregado nuestra voluntad al Señor. Un verdadero avivamiento solo se dará cuando nuestra adoración sea real y viva y con entusiasmo para Dios. El avivamiento se dará entonces cuando la iglesia sea restaurada a su propósito original. Hay un texto que aparece en Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 y dice lo siguiente: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Yo le puedo decir que como pastor de esta congregación me ha tocado ser testigo de cosas muy bonitas que han sucedido en el pasado. Pero la realidad, hermanos, que eso corresponde al pasado. Todas las cosas que sucedieron en el pasado las tenemos como un recuerdo bonito, como un buen parámetro espiritual. Pero no podemos vivir de las cosas que sucedieron en el pasado. Estamos llamados entonces, amado hermano, a tener una real comunión con Dios, una vida dada y entregada al Señor sin condiciones. En otras palabras, si todo esto comienza cuando en nuestro corazón nos damos cuenta que necesitamos una renovación espiritual, y que esto puede traer, amado hermano, una reforma en nuestra vida, en nuestra iglesia. Yo comencé diciendo, ¿cuándo es necesaria entonces una renovación espiritual? Y mencioné algunas cosas. ¿Cuándo será necesaria una reforma espiritual o una renovación? Cuando algunas de estas cosas que señalé en el principio, hermanos, no están presentes en nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Puedes levantar tus manos y empezar ahí a adorar a Dios. Oh, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro
que levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo un momento y vamos a orar. El centro de tu iglesia es Jesús. La sangre de Jesucristo todavía tiene poder. El sacrificio de la cruz todavía es transformador. El resultado del sacrificio. El resultado del sacrificio. Que levante sus manos. Vamos a pedirle al Señor que haga efectivo lo que ya hizo en la cruz del Calvario en nuestra vida. Que haga efectivo lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Danos plena libertad. El poder del enemigo se tiene que quebrar, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Padre, nos apropiamos de ese sacrificio y de esa obra redentora. Padre, gracias porque no estamos ya más bajo el espíritu de temor, de opresión al adversario. Levanta tus manos. Se quebranta toda opresión al adversario. Se quebranta toda opresión del adversario sobre las familias, sobre los hogares, sobre las vidas, sobre las personas. Padre, en el nombre de Jesús se rompe, Señor, todo poder del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Ya lo hiciste efectivo en la cruz del Calvario. Estamos llamados a vivir en libertad. Toda prisión espiritual es rota en el nombre de Jesús. Temores, fobias, depresiones se tienen que ir en el nombre de Jesús. Ataduras se tienen que ir en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Pura voz. Se escucha. Si mi vida decláralo, háblalo, cántalo. De mi ser hasta el cielo. Vamos, levanta tu voz. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, tú eres el centro, nada importa más que tú. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Adórale ahí un momento, cierra tus ojos. Ir en pos de ti, Jesús, tú eres el centro. Tú eres el centro, nada importa más que tú.
escúchame. tú. Levanta tus manos. Vamos a hacer una segunda oración. El centro eres solo tú. Vamos a hacer una segunda oración. El centro Yo dije eres que Ezequías solo supo que el pecado había invadido a su nación y tuvo que romper con el poder del pecado. La verdad que nosotros tenemos que voltear a la cruz del Calvario, ver el sacrificio de Cristo y apropiarnos del sacrificio de Cristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Discúlpame la expresión, todavía está fresca, es poderosa y rompe todavía ataduras. A lo mejor tú estás luchando con algo, levanta tus manos. El poder del pecado es tan sagaz, tan mentiroso, tan cautivante, pero la sangre de Jesús, la verdad nos hace libre. La verdad se ha expresado. Jesucristo es Rey, es Señor y venció el pecado. Padre, levantamos nuestras manos. Creemos en el poder regenerativo tuyo. Creemos, Señor, que perdonas pecados. Creemos que haces al creyente libre de todo pecado, libre de toda culpa, libre de toda opresión. Sé que hay personas que están luchando con el pecado. Señor, hábitos secretos se rompan en el nombre poderoso de Jesús. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, vamos hasta la cruz del Calvario. Recibimos el favor tuyo, recibimos la fortaleza tuya. Señor, somos perdonados, somos limpios, somos salvos, somos aceptos, Padre, pero recibimos de parte tuya la libertad, Señor, que viene de tu sacrificio. Padre, en esta hora, gracias porque tu iglesia es guardada bajo tus alas, bajo tu cubierta, bajo tu cobertura, pero está bajo tu sangre. Señor, gracias, y el maligno no la puede tocar. Reprendemos toda obra de maldad, de opresión, en el nombre de Jesús. Toda trama, toda trampa del adversario se rompe por el poder de la palabra. Seguimos cantando una vez más ese mismo canto. Levanta un momento tus manos, libre para servir a Dios.